castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso y bien. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Qué bueno nuevamente estar aquí en este espacio tan especial que el Señor nos ha regalado, en el cual podemos buscarle y compartir unos con otros. A todos y cada uno de los que están allí conectaditos. Que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta familia de oración. Hoy oramos juntos. Nos disponemos y créeme que hay poder cuando la iglesia ora en unidad. Estamos haciendo un pequeño aposento alto. La Biblia dice en Hechos que los discípulos perseveraban unánimes juntos en oración y ruego. Dije todos y aún las mujeres, decía la escritura. Y eso generó un Pentecostés, eso generó una preparación para el derramamiento del Espíritu Santo. Creemos en esta hora de la mañana que cuando nos unimos hay poder de Dios obrando. Somos iglesia cuando estamos claros, cada uno en su casita, pero cuando nos unimos en un propósito de Dios, la iglesia en unidad es una iglesia poderosa, hermanos. Somos parte, por eso uno de los éxitos del enemigo es
lograr que te separes. Una de las cosas y el éxito del diablo es que el diablo nunca nos va a atacar cuando estamos unidos. El diablo atacará cuando estamos... Lo primero que hace el diablo para atacarnos es separarnos. Separa la oveja de las 99. Amén. Nos separa. Eso es un ataque. Siempre el diablo va a orar en una misma dinámica. Y la forma de hablar el diablo es que nos quiere apartar. Que la oveja 100 se separe y se quede por ahí distraída. Eh, la de se pierda. Aún también la Biblia dice también en Moisés que el enemigo Amalek atacaba a los débiles y a los que se quedaban rezagados en la retaguardia. Entonces es una trampa del enemigo, alejarte. Entonces por más de que pases lo que pases, no te alejes. Pase lo que pase, cuando venga el ataque del enemigo, de acusaciones, de dardos en tus pensamientos, de que diga no, ya fracasaste, no hay más que hacer. No, insiste, mantente unánimes, juntos, ¿sí? En la unidad del cuerpo. Una de las condiciones, una de las indicaciones de estamos en problemas es el alejamiento, ese alejamiento. Así que les bendecimos a todos los que están allí conectaditos. Saludamos a nuestra hermana Janet Céspedes, a nuestra hermana Elena Quimbayo en Santa Librada, Jorge Barracín por allí en los lados de Fusa. Saludamos a nuestra hermana Janet Jiménez, que Dios la bendiga. Nuestra hermana Carla Peraza. A nuestra hermana ya Diana Cruz en Luxemburgo, que Dios la bendiga. A ella, a su esposa, a sus hijos. A Ani Geraldine López, que Dios la bendiga allá, a sus niñas, a Miguel. Que Dios siga recuperando su salud, su cuerpo, que esas dificultades, trombos que en sus piernas sean Dios adelgazando, quitándolos, desvaneciéndolos, y que obre poderosamente en la vida de nuestra hermana, nuestra hermana Linda Vargas, que Dios les bendiga. A nuestra hermana Marisol Arias, que Dios la bendiga grandemente. A nuestra hermana Ruby Vladimir, a nuestra hermana Sonia Esperanza, que Dios la bendiga. A Arker, que Dios te bendiga grandemente. Arker, Dios lo guarde mucho. A usted, a su casa, a su familia, a su niña, en su labor, en su colegio. Que Dios le fortalezca en ese trote, si uno puede decir así. Nuestra hermana Dorita Ortiz, Dios la bendiga, mi hermana Dorita. Jamie, Dios la bendiga también allí en su casita. Nuestra hermana Adelaida. Nuestra hermana Ingrid Joana Niño. A nuestra hermana Ilma Albarracín de González, que Dios la bendiga. A nuestro hermano Jason Vargas, que Dios lo bendiga allí en Estados Unidos con Luciana. Igualmente allá Magda, me aprovecho para saludarla también. A nuestra pastora Ligia. A nuestro hermano Iván, que Dios lo bendiga. Iván, que Dios lo guarde mucho. A María Palencia también. A Sari, resucitó Sari. Sarita, Dios la bendiga. Nos alegra verla por ahí nuevamente, reportando sintonía en esta mañana que se acordó de nosotros. Que Dios la bendiga, Sarita. Y oremos por Pedro Guzmán, que es el papá de nuestro hermano de tierra, que Dios haga su perfecta voluntad y le dé reposo. Que Dios sea orando. Nuestra hermana, también reapareció nuestra hermana Luz Seidi. Que Dios la bendiga, mi hermana Luz. Por ahí está saludando a nuestro pastor Jairo Guevara, que Dios lo bendiga, pastor. Bueno, a todos y cada uno de ellos. Ayer llamé a muchos que no había visto esta semana. Los llamé con un mensaje diciéndole: tiene una orden de captura en la iglesia. Ojalá pues hoy se presenten para arreglar esa situación. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para que Dios sea obrando en esta mañana.
y sea siendo propicio a nuestras vidas. Amén. Vamos a estar orando, compartimos la palabra y oramos al final por nuestras peticiones. Por la palabra también, que Dios traiga un tiempo especial, perfecto de Dios, de unción, de gracia, una mayor llenura de tu espíritu sobre nuestras vidas, una mayor dimensión de su espíritu en nosotros. Señor, te damos en esta mañana muchas gracias por tu obra gloriosa, poderosa en nosotros, mi Dios. Gracias por lo que tú haces, mi amado Dios. Aquí estamos. Gracias por cada uno de mis hermanos, por mi vida, mi familia, mi casa. Que nos permites unirnos en oración para buscarte. Gracias. Creemos que hay poder de Dios cuando la iglesia ora unida. Creo lo que dice tu palabra, que allí envía bendición. Bienaventurado es habitar los hermanos juntos y en armonía. Señor, dice tu palabra. Señor, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Baja hasta sus barbas y llega hasta sus vestiduras. Señor, que el buen óleo tuyo venga en este tiempo, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, el buen óleo de Dios. Señor, refrescando, saturándonos, sanando también. Señor, sana los cuerpos de personas. Señor, sana personas en esta hora de la mañana. Oramos por Pedro Guzmán. Por nombre lo presentamos delante de ti. Tú sabes las dificultades de salud y oramos para que tu voluntad se cumpla. Señor, si ha de sanarlo, levántalo, te lo pedimos. Y si ya es el tiempo de partir, Señor, que este varón, Señor, que esté preparado para poderse irse contigo. Y si todavía hay algo que hacer, Señor, utiliza esta situación para lavar a su casa, a su familia. Y fortalece su vida. Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes los problemas, el dolor, Señor. En el nombre de Jesús me uno hoy, Señor, con su familia, con mi hermano Edgar, con mi hermana Janet, para que en el nombre de Jesús obres. Señor, hagas como tú quieres sobre la vida de nuestro hermano Pedro, Señor. Para la gloria tuya, mi Dios, te lo pedimos. Tú eres glorioso y poderoso para hacer mejor de lo que nosotros estamos pidiendo, Señor. Padre, muchas gracias por ser tan bueno, por ser misericordioso, por sostenernos hasta este momento, por la protección que nos has dado. Estamos en pie no por la vacuna del coronavirus. Estamos en pie porque tú nos has guardado. En el nombre de Jesús, gracias. Sigue trayendo inmunidad a nuestros cuerpos. Señor, no solamente oramos para estar bien físicamente, oramos también para que nuestra familia te conozca a ti, Señor. Oramos para que bendigas nuestra casa. Oramos, Señor amado, para que podamos cada día conocerte más, Señor. Gracias por mis hermanos que en esta hora de la mañana se levantan, Señor, tiene esta disposición de buscarte. Gracias, amado Dios, por mi hermano que hoy se levanta, tendrá que ir a trabajar, tendrá que hacer diligencias médicas, Señor. Tendrá que hacer cualquier diligencia, Señor amado. Tendrá que ir otra vez a llevar una hoja de vida, tal vez hacer otra llamada. En medio de todo eso, yo te pido que los bendigas. Señor, gracias por mis hermanos, no solamente acá, en ese sector de Boitá, en nuestro sector de Santa Librada, donde tenemos las congregaciones. Fortaleces las congregaciones, bendícelas, ayúdalas, que crezcan, Señor amado, en fortaleza, en la palabra, que tengan un conocimiento, un crecimiento saludable para tu gloria, Señor. Y también, Señor amado, que sigas haciendo la obra en estos sectores de tal manera que se cumpla tu palabra, añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos.
Fortalece el liderazgo de la iglesia. Sosténla en el nombre de Jesús. Bendice nuestros grupos de estudio bíblico, Señor. Que a través de ellos, Señor, se alimenten grupos pequeños para la gloria tuya. Desata y levanta, Señor, el ministerio varonil en tu iglesia. Señor, levántale, Señor. Levántalos como puntas de lanza y cabeza, Señor. Padre, bendice nuestros hijos, Señor, los hijos de nuestros hermanos jóvenes que tal vez hoy no quieran conocer ni saber nada del Evangelio. Señor, te pedimos que abra sus ojos, que milagros de Dios comiencen a ocurrir. Físicos, sí, Señor, pero espirituales también, Señor. Abre los ojos de los ciegos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Padre glorioso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rompe, desata cadenas. Que la palabra poderosa de Dios pueda penetrar, Señor, derribando fortalezas, argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, que la palabra que se predica, Señor, pueda penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, porque tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, y esa palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal manera que produzca arrepentimiento en nuestra familia, que produzca arrepentimiento en nuestros jóvenes, para la gloria tuya, Señor. Oramos, Señor, que tu palabra poderosa y eficaz, como dice el siervo del centurión, lo dijo, alguien que tenía fe, bastante fe, tanta fe que en Israel no había tanta fe como la que tenía este hombre, dice Jesús mismo. Señor, el centurión dijo, una palabra tuya bastará para sanarlo. Señor, y así lo creemos, una palabra tuya podrá cambiar el destino de nuestros hermanos, cambiará el destino de nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. El destino, como dice tu palabra, al hombre hay caminos que le parecen rectos, pero sus caminos son finales de muerte. Oramos para que cambies el destino de muerte en nuestros familiares, Señor, en vecinos, en Colombia, Señor, compañeros de trabajo, Señor, políticos, policías, Señor, más que una reforma a la justicia, una reforma laboral, una reforma, Señor amado, para lo del paro, Señor, necesitamos una reforma espiritual que comenzará por tu iglesia. No solamente oramos por ellos, oramos por tu iglesia. Tu iglesia necesita una reforma espiritual, Señor, de tal manera que tu iglesia revolucione, amado Dios, no por marchas, no por arengas, Señor. Señor, tu iglesia revoluciona, llena de tu Espíritu Santo, predicando el Evangelio de Cristo. Señor, que el Evangelio, la predicación del Evangelio revolucione nuestras ciudades, Señor. Revolucione el campo, la vereda, los rincones de Colombia, Señor, por la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que el sello de tu presencia esté en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, Señor, en nuestras casas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia hace la diferencia. No queremos traer el arca como nos han enseñado los filisteos. Queremos traer el arca como dice tu palabra. Queremos hacer la iglesia no con el diseño humano ni con el diseño carnal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La iglesia es espiritual. La iglesia no se hace de una manera carnal. Y todo aquello que hayamos traído y copiado de los filisteos, desarráigalo, Padre. Purifica la iglesia, purifica a los servidores, santifica a nuestros ministros. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos que tu Espíritu llene tu iglesia. Llene, Señor, al más grande
y el más pequeño. Queremos, Señor, que nuestras iglesias sean llenas, los niños llenos de tu Espíritu, jóvenes llenos de tu Espíritu, Señor. Activa a esos jóvenes que en el tiempo de Hechos capítulo 5 sacaron los muertos de la iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, santo, aleluya, aleluya. Señor, levántanos, Señor. Lleva a la iglesia a aguas profundas, Señor. No nos ahogarán, Señor, sino para llenarnos, nadar con la corriente de Dios. Señor, que tu presencia sea tan palpable en la iglesia, que aún el más duro, Señor, el más insensible pueda ser doblegado ante la presencia del Señor. Padre, gracias. Necesitamos una reforma. La reforma empieza con la iglesia. Hemos hablado de la reforma laboral. Hemos peleado por la reforma de los impuestos. Hemos peleado por la reforma a la salud, Señor. Pero la iglesia tiene que pelear por la reforma que empieza con la palabra del Señor. Cuando la iglesia vuelve a encontrar el libro en el nombre de Cristo, trae una reforma, Señor, y cuando empieza la reforma, comienzas a limpiar el templo, comienzas a limpiar la iglesia como en el tiempo de Josías. Señor, levanta hombres y mujeres con el mismo espíritu que hubo en Josías, Señor, que siendo de muy temprana edad, a los 8 años, hizo lo recto ante ti, al Dios de su padre, decidió seguir al Dios de su padre. Y 8 años después, dice tu palabra, Señor, que Josías, amado Señor, decidió buscar al Señor, al Dios de su Padre, Señor. Y tiempo después, dice la Escritura, que restaura el templo y encuentra el libro, Señor. Vuélvenos a encontrar, vuélvenos a llevarnos allí. Nos perdimos en nuestras actividades, nos perdimos en nuestras maneras de hacer las cosas, Señor. Nos perdimos en nosotros mismos, nos perdimos en tu casa, Señor. Padre, el hijo mayor de la palabra del pródigo, Señor, estaba perdido en tu casa porque no tenía relación con el Padre. Señor, en el nombre de Cristo, Señor, vuélvenos a encontrar en Cristo. Vuélvenos a encontrar en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Señor, y que la iglesia tenga un crecimiento saludable. No queremos crecer enfermos. Señor, tu palabra dice que crecemos en relación unidos a la cabeza por las coyunturas y los tuétanos que se fortalecen en ti mismo. Tomamos de lo que hay en la cabeza, Señor. No podemos tener un crecimiento anormal fuera de la cabeza, Señor. Rechazar tu palabra es rechazar la cabeza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cosas que han sonado muy bonitas, pero que no vienen de ti, Señor, han generado un crecimiento no saludable. Pero te pedimos que vuelvas a rediscipular la iglesia sana. Levántala, Señor. Ya salimos de la tumba, tú nos llamaste, Jesús nos llamó de la tumba, estamos en pie, hay gente que salió. Ahora la labor de la iglesia es desatarlos y dejarles ir por la predicación de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, que el Espíritu Santo se encienda, Señor, que no apaguemos tu Espíritu, y si lo hemos apagado, te pedimos, Señor, que enciendas de nuevo la llama. Tu palabra lo dice, no apagarás el pábilo que humea. Señor, oramos que ese pábilo se encienda en el nombre de Jesús, que allí donde están mis hermanos hoy, el Espíritu Santo encienda, Señor, su llama, su poder en la vida de mi hermano, Señor, que vengas allí con fuego, con poder, con gloria. Activa dones, capacidades que has puesto, que el diablo, Señor, las circunstancias haya querido matarlas, pero ahí están, porque los dones y el llamado de Dios es irrevocable, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Aviva tu obra en medio de este tiempo, y en medio de este tiempo hazla conocer en el nombre de Jesús. Señor, si tu presencia está, si tu Espíritu Santo se mueve, nos llena con libertad.
La mejor publicidad que tiene la iglesia no son las redes sociales, no son compartir los videos. Señor amado, no subir a Instagram, no es eso la mejor publicidad, lo haremos, pero la mejor publicidad es tu presencia misma. Cuando tu presencia se manifiesta, habita, Señor amado, vendrán los hambrientos, vendrán, amados, los necesitados, los enfermos, en el nombre de Jesús. Visita nuestras iglesias con pan fresco, Señor, en el nombre de Jesús. Lo que pasó, amados, en el tiempo de Noemí, Señor, no había pan en la casa del pan, Señor, pero te pedimos en el nombre de Jesús, visita nuestra tierra para traer pan en el nombre de Jesús. Señor, la iglesia es la que dispensa el pan. Señor, no podemos caer en el vacío, amado Dios, de que la gente venga hambrienta y devolverla con hambre. Señor, venimos ante ti. Multiplica nuestros panes y nuestros peces para alimentar la iglesia, para alimentar nuestra, no solo la iglesia es la que provee. Permítenos alimentar nuestra patria, alimentar Boitá, alimentar Santa Librada, Fusagasugá, alimentar Colombia con la palabra, con el pan de Dios, con la provisión de Dios. No permitas que la gente, como los discípulos hicieron, despídelos. Señor, hoy tal vez la iglesia está diciendo al político, al presidente, al alcalde, les estamos diciendo, despídelos. Pero hoy venimos a decirte, Señor, no queremos despedirles, queremos alimentarles. Danos el pan de vida, que podamos alimentarles con el pan de vida. Señor, tal vez los hemos alimentado con otra clase de pan. Les hemos dado el mercado, les hemos dado el dinero, Señor, pero no el pan que no perece. Que tu iglesia provea el pan que de verdad da vida al mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Alimentanos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos para que esta palabra y esta oración no la eches a un lado, sino que nos respondas, Señor. Por favor, aviva tu obra. Que el sello de tu presencia esté en nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno es nuestro Dios, ¿sabe? Nuestra tarea será siempre orar. Es como dice el libro de Apocalipsis, llegaban las oraciones y eran devueltas, es decir, en respuesta. Y eran las oraciones y los clamores que se levantaban en la tierra. Creemos fielmente que este tiempo que oramos, que buscamos el rostro de Dios, Dios está devolviendo en respuesta nuestras oraciones, porque así dice la palabra. Si buscamos, encontramos, si clamamos, le hallamos. Y por eso, por ese motivo, usted y yo nos madrugamos cada mañana a estar a esta hora orando a nuestro Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor y ahorita en un momentico más estaremos levantando las peticiones allí donde usted se encuentra, en casita. Estaremos orando por nuestras peticiones, clamando a nuestro Padre por ellas y confiando en el Señor plenamente. Si usted tiene un familiar que está luchando en la UCI, tiene familiares aislados en su casa, enfermos en su casa, confiando plenamente, y no solo con la cuestión del COVID que hoy manejamos, sino con diversas enfermedades, porque hay gente que está luchando con otras enfermedades, porque Dios obra en sus vidas, cristianos mismos, porque sabe que a veces le metieron a la iglesia una idea de que si está enfermo es una maldición. Ayer leíamos hablando del profeta que en estos días que estábamos hablando de golpear la tierra, que murió de una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Los cristianos también nos enfermamos, ¿sí? Y no es que Dios no cumpla su palabra, Dios nos sanó de la enfermedad mayor que se llama pecado, ¿sí? Entonces Una vamos. vez se pregunta, esa era una controversia en mi mente, porque yo Sí. preguntaba si Isaías dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Ujú. Yo decía, bueno, y si nosotros fuimos curados por la sangre, por la llaga de Cristo, porque entonces
nos enfermamos. enfermos. Y porque entonces Mm. he sido testigo de muchos cristianos, buenos Fieles, cristianos, amadores del Señor, que se me han muerto Ujú. de cáncer y de, que de luchan con enfer- y enfermedades. que no usa con enfermedad. Yo Mm. decía, ¿por qué nos enfermamos si la llaga de Cristo nos sanó? Entonces uno comienza a preguntarse allí, ¿a Y qué la enfermedad, Escritura le empieza a enseñar a qué a uno. enfermedad la que Ujú, se Dios refiere. se está refiriendo? Así es. No quiere decir que Dios hoy todavía no sane. Ujú. Dios sana, Conforme al y propósito obra, de nuestras pero hay vidas. unos que Dios no va a sanar. Dios Ujú. sabe por qué Dios es soberano. Ya lo sanó en su Amén. cuerpo, porque ya lo sanó de la mayor enfermedad que el hombre Amén. no podía Así curarse. es. Bueno, entonces estamos hablando esta semana, hemos estado hablando desde la semana pasada de un tema que decíamos que es un poco no moderno en las iglesias cristianas, no cabe dentro del itinerario de las iglesias cristianas, porque de acuerdo al evangelio moderno, es un tema que no calca mucho, ¿sí? Que exige mucho en el cristiano, y es el tema de la consagración. Ayer hablábamos de apartados, consagrados y santificados, y hablamos un poco del voto del nazareno Nazareo. el nazareo, perdón, que era el Ujú. voto donde ellos se apartaban para Dios, se dedicaban a hacer cumplían ciertos requisitos que Dios pedía para ellos, con la intención de Dios apartar, santificar y consagrar. Y decíamos que si no lo sabíamos, eso es lo que sucede con nosotros los cristianos. Dios nos apartó, nos santificó y nos consagró. Por eso la Biblia dice, recordábamos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Dios exigía de tanto de aquel que tomaba este voto, como lo exige hoy de la iglesia, que la iglesia sea santo como el Dios que tiene es santo. La iglesia debe parecerse al Padre que tiene, ¿sí? Usted y yo debemos parecernos al Padre que tenemos. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vivo que hemos mencionado desde la semana pasada, pero hoy vamos a leerlo. Un ejemplo acerca de este voto, de que estudiaba con alguien que tomaba este voto, de un personaje, decíamos que fue jugando con su consagración, con su santificación. Decíamos que eso le pasa mucho al cristiano. El cristiano empieza a jugar con cosas, que Empieza con cosas empieza a pequeñas concebir cosas que pequeñas, cree que puede que manejar. cree que puede manejarlas Ujú. y su fin no es tan bueno, ¿sí? Que no se le Entonces, sale de las hizo un control. día, no pasó nada, entonces dijo, no, pues seguí siendo cristiano, no pasó nada. Pero poco a poco, esas cosas pequeñas fueron haciéndose tan grandes que ya no las pudo manejar. Decíamos que un esposo no cae en infidelidad de la noche a la mañana, Ujú, así sino que es, empieza con cosas con pequeñas. cosas pequeñas, un Ujú. mensaje, un WhatsApp, una visita solo, y al final eso se va haciendo cada vez más grande, que el engaño lo puedo manejar. Nunca el drogadicto pensó vivir en la calle. Y decíamos, nunca el cristiano piensa en Nunca descarriarse. el cristiano pensó en descarriarse. Ujú. Empezó de poquitos, a Aceptando cosas alejarse pequeñas. de a Ujú. poquitos, así es. Entonces vamos a leer allí Jueces capítulo 13. Amén. Vamos a leer Hablamos toda ayer la de historia. 3 características de ese voto, ¿no? Ujú. Era no comer ni beber ningún producto de la uva. Ujú, ujú. Dice que ni aún el ollejo, ¿Sí? Y eso nos lleva a preguntar que a veces uno dice, uy, Dios, ¿por qué aún pide las tantas pepitas. cosas exageradas? Y a veces decíamos, cuando otros principios se nos vuelven cosas exageradas, entonces nuestro trato con ellos será de una manera liviana. Cuando nosotros la escritura se nos vuelve algo exagerado, entonces tendemos a volverlo liviano. Y el problema de volver liviano es que poco a poco vamos concibiendo cosas que al final cumplirán su propósito. Amén. ¿Sí? Y el segundo era dejarse crecer el cabello. Y era Ujú. una señal externa. Sí, era una señal externa Y hablábamos del testimonio del testimonio. que ven los demás en Amén. nosotros. Y también de que era una simbología, porque los sacerdotes usaban una mitra Ujú. y una corona que decía Santidad, Jehová. Y también para los nazareos era
era una simbología al pueblo de santidad, externa de santidad. Así La es. corona de ellos era su cabellera larga. Así es. Y al final, el tercer voto era, no se contaminaban con muertos. Ujú. Y hasta que lo dio en el máximo rango de mayor influencia que hay sobre nosotros. Ujú. Papá, mamá, hijos e hijas. Y hablábamos en y tenía esa que ver parte. con tratar, cómo Así tratamos es. el pecado, Así cómo, es. cómo estamos allí. Porque si tocaban un muerto, ya perdían. Perdían su consagración. Entonces, basados con en el esas tres pecado. cosas, vamos a ver la historia de Sansón que rompió los tres Los tres requisitos. Esos tres requisitos. Sí, bueno, Ujú. entonces vamos a leer, vamos a iniciar desde el nacimiento de Sansón para que comprendamos un poco, ¿sí? Jueces capítulo 13 dice de la siguiente manera, Jueces 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerde que este periodo de los jueces es un periodo de inconstancia, ¿sí? De un círculo constante de pecado, clamor, auxilio de Dios. Les levantaban un líder y mientras el líder vivía, el pueblo se mantenía. Apenas moría el líder, el pueblo volvía a pecar y así sucesivamente va a pasar en todo el libro de jueces, ¿sí? Un círculo vicioso porque el pueblo no entendía el propósito con el cual Dios le ha llamado. Esta historia se da en medio de este tiempo. Dice la Biblia, hicieron los ojos lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. ¿Sí? Era estéril. Eso también es algo que va a marcar el Antiguo Testamento, la esterilidad en las mujeres, ¿sí? Mientras que en el Nuevo ya es otra etapa distinta. Y dice, Mientras que Israel tenía mujeres estériles, sí, el Nuevo Testamento tiene una mujer virgen. sí, y la iglesia, Tipifica la iglesia. La iglesia no tipifica es la estéril. iglesia. Ujú, Israel era estéril, sí, pero la iglesia es virgen. virgen. Ujú. Ujú. Acuérdese de las Hablando de su parábolas de las pureza, 10 vírgenes. hablando de su, Ujú, de la pureza que de su tiene la iglesia, de santidad. su consagración. Así es, Sí. así es. Y dice, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz Un hijo. un hijo. Mire que Dios viene, se aparece a ella y le habla de la oportunidad de tener un hijo. Y dice la Biblia algo muy parecido a lo que sucede con Samuel, ¿no? Pero en el caso de Samuel es Ana quien ora Ujú. y Dios le concede tener un hijo. En este caso es Dios quien busca a la madre de Sansón y le dice, vas a tener un hijo. Y aquí uno puede hacer un paréntesis aquí. Aunque Samuel era nazareo también, Ujú. consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Porque mire que la mujer dice, Ana dice, si me das un hijo, Mm, ayer hablamos creo que con Yolanda y con nuestro hermano Norberto, ujú. si me das un hijo, Lo consagra. yo lo voy a para ti, dedicar, dedicaré para yo lo ti. voy a dedicar a ti Ujú. todos los días de su vida. Y Dios le da a Samuel. Ujú. Ese proceso de Ana, muy bonito porque Ana dice que queda en embarazo, lo tiene y el Cana le dice, caminemos otra vez para el templo. Y Ana le dice, no voy a No ir. voy a ir. No porque Hasta Ana que no lo destete. Oigan, no porque Ana quisiera jugarle chueco a Dios, porque hay mucha gente que Y dice, así, mira, eso es lo que no iba a solo decir. con un Sansón, hay gente que dice, Señor, si tú me das el carro, Ah. será consagrado para ti, para tu servicio, papá. Y cuando Dios le da, llega el tiempo del Cana y uno dice, no subo al templo, no por la intención de Ana, porque Ana dice, no subo, porque Ana estaba esperando que Destetar Sansón al Samuel. de que Samuel fuera destetado para poderlo entregar Amén. en el templo. Mientras que uno muchas veces no subo, no con la intención de Ana, sino porque usted inició pidiendo algo para Dios Y que lo tomó luego para usted. no se lo dio a Dios, Ajá. se lo tomó para usted. O lo usó para otra cosa Ujú. que
para la cual Dios no se lo había Sí, dado. sí, Señor. Se lo dio Dios para su gloria, usted lo utilizó para otra cosa. Y por eso también no nos pasa lo de Ana, Amén. porque Ana consagra a Samuel, lo lleva al templo y la Biblia dice que Dios le concede tener hijos e hijas. 5 más le dio. Sí, pero nosotros como no tenemos la actitud de Ana, entonces con ese solo, Nos con ese quedamos solo con se él. queda. ¿Sí ve lo Y que es? sí. Mm, Y no hay mucho que decir. Mire que hablamos ayer eso. Ella, porque ella se podía ver, es el niño que siempre ha querido ujú. y se podía encariñar, pero lo que hace la mujer después de un tiempo dice, subió al templo y le dice a Elí, yo soy la mujer, aquella mujer atribulada que este día está orando a ti. Usted me dijo que estaba borracha, pero ¿sabe qué? Yo era aquella mujer atribulada. Por este niño oraba y el Jehová Señor me dio lo lo que le pedí. Por eso Dios ahora, ¿qué hago? Lo consagro a él todos los días. Y dice que lo dejó en el templo, dice, ahí lo dejó en el templo todos los días. Y eso muchas veces, esa actitud de la mamá de Samuel, de Ana, porque a veces tenemos un Y vale Samuel. comparar esa actitud Sí. con esta actitud, Sí, ¿sabe? Porque también esas historias nos van a enseñar mucho a nosotros como padres, sí, ¿sí? Cómo está haciendo el trabajo como mamá, como papá en nuestras casas. sí, porque Vamos a poner a eso es lo que meditar sobre decíamos eso. hoy muchas veces es, camine y lo entrego, ¿sí? O sea, vemos muy ligero lo que es presentar un niño al Señor. No, presentar un niño al Señor era que usted está como firmando un contrato que le está diciendo Deuteronomio 6, estas palabras no se apartarán de mis hijos. Usted está diciendo, lo voy a criar de tal manera que cuando ellos tengan la razón de decidir, van a decidir por ti, Dios. ¿Por qué? Yo como padre le di los argumentos suficientes. Ujú. Esa es la labor de papá. Y eso es lo que Por eso a los Dios 12 lo años un exigía. Jesús, a los 12 años un Jesús dijo, ¿a dónde se quedó Jesús? En el templo. José hizo bien la Sí. labor. Y eso es lo que la Biblia, Dios exigía del pueblo de Israel. Deuteronomio 6 habla de eso. Y estas palabras las repetirás a tus hijos al acostarse, al levantarse, a andar por el camino. ¿Qué está diciendo Dios con todos estos requisitos? En todo lugar, Amén. Escúcheme. en todo momento. Pastor, ¿cómo hago para educar a mis hijos? Si le das la palabra correcta, ellos elegirán el camino correcto. Ujú. Así es. Es sencillo, o sea, es una tarea sencilla a la final. Dales el evangelio a tus hijos, que lo entiendan. Educarlos en el evangelio. Esa es la El tarea. temor de Jehová. Y si lo educamos, naturalmente van a fluir en ese camino. Así es. Así Entonces, ese es el principio con Ana. Ujú. Con Ana. Muchas veces Dios le da un Samuel a alguien y no lo dedicamos. Entonces por eso solo se queda con ese solo Samuel. Hay cristianos que oran y claman por un mejor empleo. Y entonces Dios les provee el mejor empleo y dice, ahora sí te voy a servir, Señor. Yo te voy a servir. Si me regalas, yo te voy a servir. Y Dios se los regala y ni más. O sea, no vuelven a aparecer. Se Amén. olvidan de Dios. Sí. Se toman fotos, pase y está bien. No quiere decir que esté mal, ¿sí? Salga a pasear cuando usted pueda con su familia. Pero se olvidaron totalmente de Dios. Entonces Dios dice, no se le pueden dar los 3 hijos, los 5 hijos. 5 hijos 3 más. y 2 creo Sí, que era. 3 y 2, sí. 5 hijos más no se le pueden dar. En cambio, a una Ana se le pueden designar 5 hijos más. ¿Por qué? Porque con Es el más, primero fue fiel. A un Elías, un Abraham. Ujú. Dios le dio un Isaac, y Abraham lo entrega y le da multitudes. Así es. Le da multitudes. Yo siempre había pensado, ¿qué hubiera hecho Abraham si Abraham no entrega un Isaac? Uno podía decir, Dios se lo mata. No, se queda nomás con ese. ¿Quién ese pero no hubiera visto toda esta promesa? Aún nosotros hoy Cumplida. somos hijos de Abraham. Claro, por la fe nosotros entramos. Entonces sí se cumplió toda esa promesa. Sí, entonces mire lo que pasa aquí. Es algo muy similar a lo que sucede con Ana, pero en este caso es Dios quien viene a ella, ¿sí? Entonces Y dice, acá hay mucho que bueno, ahí vamos a irlo desarrollando poco a poco porque este tema es muy extenso, pero es muy bueno, así que ponga mucha atención a aprender por la escritura. Y dice, 4.
el 4. Ahora pues empieza Dios a darle la instrucción de la crianza de su hijo, ¿sí? Y es que eso es lo que lo pone a pensar mucho a uno, ¿sí? En esos días yo pensaba, yo decía, ojalá cuando uno le entregan el niño en el hospital, leen un manual de cómo criarlo. Y sabe que eso es lo que hace Dios Ya con tenemos un nosotros, manual. darnos un manual de cómo criar a nuestros hijos en el temor al Señor, ¿sí? Esto es lo que está haciendo Dios. Dios le está dando un hijo a la madre de Que Sansón. no tiene el No, nombre. no, solamente no conocemos registra el el papá, nombre, Manoa. registras al papá y le está dando la instrucción de cómo, le va a empezar a dar las instrucciones de cómo criar a su hijo. Mire lo que dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Se acuerdan de lo que ayer hablábamos del voto? Es Dios está hablando, está dando los requisitos, porque Sansón iba a ser Nazareo a Dios. nazareo a Pero, Dios. pero, y mire otra cosa, mire por quién empieza. La mamá. Ujú, sí. La mamá no podía comer, ya no iba a beber vino ni sidra, Ujú, ujú. ni comer cosa inmunda. Sí. Y dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. ¿Sí? Por eso ayer iniciamos con ese pasaje. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Sí? Y mire que esto es algo tan bonito, porque Dios le dice, será nazareo desde su nacimiento, desde que Sansón naciera, ¿sí? Y eso, ¿sabe que también es lo que pasa con el cristiano? Desde que nace en Cristo, el cristiano Ujú. es nazareo a Dios, es apartado a Dios, es, como decíamos ayer, apartado, consagrado, santificado. Desde que nosotros nacemos en Jesús a una nueva vida, somos apartados Y para el esos Señor. conceptos, solamente la simbología de todo eso, o el sinónimo, es para uno entender lo que hace, uno dice que eso está por allá. No, Ujú. es simplemente apartado. Apartado. ¿Sí? Ujú. Es apartarse, tiene que ver con dos cosas. Eso nos explicaron en esta clases bautismales, Ujú, hombre. sí. Y es un concepto que tiene uno que ir creciendo en él. Es apartado del mundo Ujú. para Para vivir. apartarse para Dios. O sea, del mundo se aparta de él para vivir para Dios. Eso es de esa manera muy sencilla para poderlo Sí. entender. Y dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces Dios le empieza a hablar del propósito del niño, ¿sí? Y dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí. Y mire lo que dice ahí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Mira, el propósito era desde que naciera hasta que muriera. Y me gusta mucho algo aquí. ¿Sabe que lo que decíamos ahora? Dios está hablando de la exigencia no solo al niño, sino que desde ya se la estaba hablando a la madre. Ujú. Porque a veces eso nos lleva a pensar en que a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores cristianos que nosotros cuando nosotros no vivimos un buen evangelio. Amén. ¿Sí? Uno conoce mamás que dicen al hijo, vaya a la iglesia, tal cosa, pero no van a la iglesia, muy pocas veces, ¿sí? No Sirva a la podemos, iglesia. eso, Tampoco y sirve. tampoco sirven. Ore, y Y no tampoco ora. las ven orando. Si ve toda la responsabilidad que estaba requiriendo aquí Dios, porque este trabajo iba a empezar con su madre, ¿sí? Entonces, mire todo lo importante que es entender esto. Entonces, la Biblia dice, entonces, versículo 8, oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe. Tremendo eso, ¿no? Nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.
y Dios oyó la voz de Manoa. Ahí hay Mire la petición, ¿no? tremendo, sí, Nos enseña tremendo. Lo Sí, que hayamos de hacer lo que hayamos de hacer. con el niño que ha de Que nacer. ha de nacer. Y dice la Biblia, Dios los oyó, ¿sí? Ujú. Dios oyó. Y dice, oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Ya saben quién es. El yo soy, el yo soy que se revelaba en el Antiguo Testamento, en la zarza, yo soy. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy. ¿Sí? Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo? Mire, esta me gusta también. Cuando tu palabra se cumpla, y aquí cabe marcar algo, usted nunca puede dudar de la palabra de Dios, ¿sí? Dude todo lo que quiera de que alguien le dijo una palabra, pero de esta no, ¿sí? Esa es la Esa es la diferencia. más segura. La segura, No vaya a buscar Sí. una palabra de un hombre cuando tienes la palabra más de segura, la palabra Léela, más segura. Dios te va a hablar. Así es. Alguien decía, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Hable tu Biblia. Y seguían diciendo, si quieres que Dios te hable de una manera audible, lee la voz en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. Así es. Ujú. Así es. Entonces, en este caso ellos no tenían manuscritos. Por eso Dios venía directamente y les daba la palabra. Usted y yo tenemos ya todo lo que Dios ha dicho registrado en nuestra Amén. escritura. ¿Qué hay que hacer? Leerla. Y hay gente que quiere, tiene la Biblia, desechó la Biblia, pero está buscando una palabra profética. Ujú. Prende la radio, la televisión. Y en donde esos días sea. hablábamos Y no, eso. es Por más eso hay segura la mucha escritura. gente que termina desilusionada. Amén. ¿Por qué? Porque se aferró a una ilusión y no a la palabra viva de Dios. Óigame eso, porque la palabra que Dios dio, que es esta que está aquí, se cumple. Amén. Se cumple. Entonces, dice la Biblia que Dios vino, habló, les habló su palabra y dice, y cuando se cumplió la palabra, ¿sí? Dice Manoa, cuando se cumpla, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Ojalá todos antes de tener un hijo tuviésemos la misma actitud de Manoa. Señor, ¿yo cómo lo voy a instruir? ¿Cómo va a vivir él? ¿Cómo tal cosa? Y mire, le dice, y el ángel le respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Qué estaba diciendo? Guardarse, ¿sí? Guardarse. Era algo que empezaba aún con la madre de Sansón. Debía guardarse. Y dice la escritura, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra Te te honremos? Tremendo. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Eso es un tipo de Cristo. De Cristo. O sea, Sí, es una tipología de Cristo. Sí, por eso usted va a encontrar frases como yo soy. como el nombre admirable. Admirable. Isaías dice, y será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Esto es una tipología de Cristo. Ellas tipologías que encontramos en la escritura. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y la ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar al cielo, el ángel subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y eso también nos va a revelar, como es tipología de Cristo, nos va a revelar su eternidad, ¿sí? Que Cristo es antes de todas las cosas.
Les dice la Biblia, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah, solo una O vez. sea, y ya no ¿Sí? volvió a decirle, venga, vuélvame a decir cómo tengo ¿Qué hacer? que hacer con el niño. Ujú, porque tanto Vea, es que el que niño Dios me no... confirme Ay, su palabra. Óigame amén, eso. sí. Se le predica al cristiano en la iglesia. Que Dios me confirme si eso es lo que Dios quiere. Dios no tiene que confirmarte nada. Si ya dio su palabra es para cumplirla. ¿Sí? Y Manuel no tiene que volver a decir a los 7 años que el niño ya no quiere ir a la iglesia. Ujú. Decirle, ángel, vuélvete a aparecer. ¿Cómo es que tengo que ir al niño? No, el ángel no se le volvió a aparecer. Cuando ya el niño tenía 12, 13 años que ya no quiere ir a la iglesia. Que ya mantenía más viendo internet. Mm. Que ya no va a las, que Manuel no lo trae a la escuela dominical. Oiga, Que porque hasta en eso hay que tener ya, cuidado. o sea, Mire. Manoa podría haber dicho, vuélvete a aparecer porque se me está saliendo de las manos. No, ya sabe usted lo que debe tiene que hacer. Lo que necesitamos Ya. hacer. Y esto también vale la pena porque vea, sucede también con el cristiano, los cristianos, que por ejemplo a veces empiezan a abusar de los requisitos que Dios les ha dado. Señor, si no es tu propósito que yo caiga en esto, confírmame, ¿sí? ¿Qué le va a confirmar el Señor si Dios ya te dio las instrucciones para vivir apartado para Dios? Señor, si no es la voluntad que yo me novié con esa muchacha y de nuestros jóvenes y en conversa, que no teme al Señor, que toma, que baila, Señor, házmelo saber. Dios no te va a hacer saber Ya- algo que Dios ya ha Ya ha dicho, y hay unos que dicen, Señor, si no hubiera sido voluntad, pastor, Ujú. ¿por qué entonces yo me enamoré? ¿Por qué se dieron las ¿Por cosas? qué? No meta allí. O sea, el enamoramiento es algo natural del corazón que usted no va a poder, no puede controlar. Lo que necesita es evitarlo. Necesita ese tener en claro las instrucciones que se le dio, que Dios le dio, ¿para qué? Para que permanezca apartado y Y consagrado. aquí hay una muy importante. Manoa dejó de cumplir las instrucciones. Mire, a veces uno dice, si Dios se me apareciera, cambiaría. No, mire, a este hombre se le apareció el ángel 2 veces. Ujú. A esta familia. 2 Primero a la veces. mamá y luego a Primero la Luego mamá y estaban primero a los dos. Manoa, que les confirma y le dice, el niño se tiene que criar guardándose de las cosas que yo le dije, punto. Uno dice a veces, si Dios se apareciera, No, hermano, eso no, te aseguro que aunque Dios se aparezca, mucha gente no querrá cambiar de vida. A Salomón se le aparece Dios 2 veces y terminó aún haciéndole altares a demonios. Ujú. No escúchanos, no necesitamos una experiencia sobrenatural para comprender lo que Dios Todos ya los nos ha días, dicho. para poder aceptar y Amén. obedecer lo que Dios ha pedido. Y hay gente que Necesitamos es busca creer más a la esa voz. experiencia sobrenatural. Me erizo, sudo, fuego. No, tienes la palabra más segura. Así es. La Eso es lo que profecía más necesitamos. segura es la escritura. Que transformará Sí. cría a tus hijos de acuerdo a la palabra del Señor. Pastor, no sé cómo hacerlo. Tus pastores te pueden guiar, te pueden Ujú. direccionar. Así es. No porque sepan más que tú, porque te guiarán un consejo sano, bíblico, que es lo que Dios está diciendo que hagamos. Así es. Y mire lo que sigue diciendo, para que alcancemos a terminar con este capítulo. Mañana seguimos desarrollando todo este tema. Y dice, no volvió a aparecer a Manoa y a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Era Si ve que es Cristo. Cristo, es tipología de Cristo. Porque Israel sabía esto, que el día que mirara a Dios cara a cara, es lo mismo que dice Moisés, en la historia de Moisés, no puede ver hombre a No me Dios puede ver hombre alguno, y vivir. Entonces eso es lo que está diciendo Manoa, nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y dice la palabra, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiese mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño Oiga, creció y Esto es muy Jehová lo parecido, bendijo. esto es muy parecido también a otro nazareo famoso. Es que ahí claro. salen muchos. Sí, claro. Está José, está Samuel, Sí.
y la Jesús diferencia, pero Jesús mismo. Juan Bautista. Pero aquí nos da una diferencia, nos conecta algo. Juan Juan Bautista Bautista. Ujú. tiene algo parecido, que Dios se le aparece a través de un ángel a sus A padres, Zacarías. a Zacarías. Y sabe que es casi la misma dinámica porque Sí. Zacarías no cree. Y Y es, Manoah como que no quiere creer porque tiene que decir que se me aparezca otra vez el ángel para ver qué es lo que tengo que decir. y su mujer igual era estéril. Era estéril. Elizabeth era Pero mire estéril. la diferencia. La diferencia fueron los padres. Ujú, Tú defines si tienes un Sansón o un Juan Bautista. ujú. Porque si a Manoah y a su esposa se le hubiera entregado un Juan Bautista, el final El hubiera final sido de el Juan mismo. Bautista hubiera sido el mismo que Pero un si Sansón. si a Elizabeth y a su esposa, Se le hubiera a su esposo entregado Zacarías se les hubiese entregado un Sansón, Sansón su final hubiera sido el final de Juan el del mismo Bautista. Juan Bautista. Predicar, El- anunciar. Al ¿sí? Mesías, así es. Entonces mire todo lo que consiste eso, porque son historias muy parecidas, apartados para determinada función. Usted y yo hemos sido apartados. Y dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Sí, eso también es La, muy la especial. 24, y la mujer dio a Ujú. luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y dice, y el espíritu de y eso Jehová va a marcar mucha cosa. Comenzó a manifestarse Ujú. en él. Hay gente que, lo que decíamos, Dios, yo quiero que me llenes, yo Ujú. quiero que la unción cuando cante, mis hijos quiero que sean ministros, ungidos por ti. Enséñalos primero a consagrarse. Así es. Nadie que se consagra, Dios no lo puede usar. Ujú. Si no te consagras, Dios no te Como puede decíamos usar. en estos días, es que el ser consagrados nos hace usables. Usables, amén. Usables. Y el problema es que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a destruir campamentos cuando no han sido consagrados Amén. a Dios, cuando no tienen relación con Dios. Y hay muchas veces que uno como pastor a veces le va mal por eso, porque los hermanos vienen, pastor, póngalo a hacer algo dentro de la Ajá, iglesia. el papá, la mamá. Sí, póngalo, Póngalo en alabanza. póngalo. Póngalo a ver en algo, a ver si de pronto se anima y se Y levanta. cuando uno No. como pastor dice, no, así no son las cosas, se enoja la Se gente. enoja. No. O se va a la iglesia en otro lugar donde hagan eso. Sí, donde lo pongan a hacer algo para animarlo. Óigame eso, esa no es el orden, ese no es el orden. El orden era que Sansón tenía que conocer las instrucciones, consagrarse a Dios, apartarse para Dios y Dios iba a usarle. Amén. ¿Sí? Entonces primero vino la instrucción de la consagración, de lo que Sansón tenía que saber, sus padres tenían que saber, porque sabe que esta era una tarea importante de los papás, porque antes de que Antes de la Sansón llenura naciera, del Espíritu, de la manifestación del Espíritu, tiene que venir la la instrucción. instrucción, claro, la instrucción. Y era una labor importante porque cuando la instrucción viene, no viene para Sansón, viene para Los sus papás. padres. O sea que quién eran los encargados de informar a Sansón sobre la Y vida eso que es muy tenía que importante, llevar. porque el ángel no se le aparece a Sansón, el ángel se le aparece a sus papás. Así es. ¿Cuántos de nosotros, óigame en esto, que conocimos al Señor, Dios nos llamó, nos apartó, nos consagró, nos santificó, nos llamó allí, tenemos una responsabilidad Amén. de parte de Dios? ¿Por qué? Porque sus hijos van a nacer, no conocen al Señor, ni porque nazcan en la iglesia cristiana, Amén. porque Dios no Así tiene es. nietos, Dios tiene hijos, ¿sí? ¿Y quién es el responsable de la instrucción? Usted y yo somos responsables de la instrucción de nuestros hijos, ¿sí? Porque usted recibió la instrucción antes. Usted la recibió antes. De ahí la importancia de lo que dice Pablo a Timoteo. La fe no fingida que está en ti, que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Amén. Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿sí? La función que debemos desarrollar. Esas instrucciones los tenían los papás, mas no la tenía Sansón. ¿Cuál es el deber? De los papás todos los días instruir a Sansón. Y es lo mismo que pasa aún con Moisés. Cuando su mamá la llaman para cuidarlo y lo tiene y lo cría. De tal manera Por que eso, en algún momento, óigame esto, en algún momento Moisés, aunque vivía en Egipto, con todo lo que Egipto representaba,
Moisés un día sale fuera y ve que están maltratando a un A un israelita, israelita. y es como si eso se le avivó eso adentro que tenía y fue y defendió al israelita. Por eso luego huye y luego Dios se le aparece y Moisés se detiene a oír a Dios. No El Dios importa de sus padres. cuánto pase, si usted y yo hacemos una buena instrucción En la palabra. en del la Señor. palabra, en cualquier momento nuestros hijos se van a detener a mirar a Dios. Amén. ¿Sí? Mire lo importante que era la instrucción aquí. Y mire que dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. en él. Y esto es, En esto los es- campamentos de Dan, esto entre es Sora. tremendo. Para mí, la historia de Sansón es muy triste. Sí, sí, sí. Porque mira todo lo que comienza a hacer el Espíritu de Dios en él, Ujú. llenándolo, obrando. Y Sansón le termina pasa muy- lo que aquello que muy que dice el pesar, apóstol muy mal. Pablo. Empieza en el espíritu, termina en su carne. termina en la carne, totalmente. Entonces, óigame esto. ¿Por qué el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en Sansón? Sencillo, porque Sansón estaba apartado, consagrado y santificado, Amén. apartado para Dios. Entonces, si usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos sido apartados para Dios, entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo podrá hacer la obra que Dios nos ha determinado para nuestras vidas. Podemos servir al Señor, podemos predicar el Evangelio, ¿sí? Podemos cumplir aún lo que dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. Hemos sido apartados para Dios. No olvide que hemos sido apartados para Dios. ¿Qué cuentan en esta obra que Dios ha hecho de apartarnos? Su instrucción. Viva su vida cristiana de acuerdo a la instrucción que Dios dio. Aunque las instrucciones a veces parecen exageradas, no las tenga por exageradas. Dios sabe por qué las pide. Y es Amén. que si Sansón no cumplía las instrucciones, era imposible que Dios lo pudiera usar. Sabe que si nosotros como cristianos no vivimos de acuerdo a lo que Dios pide, Dios no puede usarnos, ¿sí? Entonces, este principio de esta historia es muy maravilloso. Le pasa casi igual a Saúl. La Biblia dice que viene y desciende y se encuentra con la compañía de los profetas. Y viene el espíritu y lo muda a otro hombre. Y dice, Saúl entre los profetas, porque empieza a ver y hacer cosas que Saúl nunca había pensado. Estaba dentro de los profetas, ¿sí? Pero el problema de Saúl fue similar al de Sansón, ¿sí? Inicia muy bien, pero no termina No tan tan bien. bien. Y ojalá usted y yo seamos de los que iniciamos bien, pero terminemos bien. Y ahí vamos a ver el riesgo el final, como que tenemos nosotros, aunque tenemos una mejor consagración, Así es. porque el Espíritu Santo ya no solamente está sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Vamos a ver también el final de Sansón, el de Saúl, podemos hablar de él, y vamos a hablar si esto puede o no pasar al cristiano, Así es. pero así va a ser es. muy especial. Así que oramos, Vamos a orar por nuestras que Dios les peticiones. bendiga. Que Dios nos ayude. Mañana vamos a seguir hablando, porque tenemos que desarrollar todo el tema, no lo podemos dejar Sí, amén. así incompleto. Seguiremos hablando un poco este inicio que fue tan bueno. Y yo sé que todos cuando nacemos en el Señor tenemos un inicio muy bueno. La tarea es mantenerse, ¿sí? No solo ese inicio, porque uno habla con cristianos y dice, pastor, usted viera, yo ayunaba, lloraba, yo iba a la iglesia, no me perdía culto, usted viera yo cómo era, pastor, servía. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, mire lo que el inicio de Sansón fue bueno. Entonces vamos a orar por nuestras peticiones. No, aquí no están. ¿Dónde? Aquí no están en el WhatsApp, amor. Allá acabo de entrar uno. No, que no ha llegado. Ya no la envíen. Bueno, aquí hay una escrita. Si la sé. Dice, ay, esto me sacó, ya que había una oración de una hermana, una petición.
Bueno, vamos a orar por nuestras oraciones, nuestras peticiones y allí donde usted está, Que por mi espiritualidad y entrega a Dios. y había una hermana también, creo que era por sanidad. Vamos a orar por ellas en esta mañana, por sus peticiones. Bueno, Así Dios las que conoce. Dios sabe, allí Amén. están. Yo sé que habían Allá. unas allí. Esa petición fue la que yo. Dice, bueno, Pedro Guzmán, ya oramos por él, por Sánchez, Ujú. por Morales, perdón. Eh, Oración por mi nieta Silvia Juliana, por liberación. Amén. Oramos por Silvia Juliana. ¿Listo? Y Arker. Padre, te damos en esta mañana gracias por tu palabra poderosa que nos ha bendecido día tras día, Señor. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que despierte nuestros sentidos espirituales. Señor, que nos permita abrir nuestros ojos, Señor, a educar nuestros hijos, a levantarlos en el temor tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Permítenos que nuestras generaciones, jóvenes, niños, desde ya sean usables. Como tu palabra dice, se comenzó Dios, y comenzó a manifestarse el Espíritu Santo. Dice sobre Sansón, que comience ese espíritu, tu espíritu, a manifestarse en nuestros niños, jóvenes, adultos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por las peticiones de mi hermano. Oramos por Silvia Juliana. Tú sabes, la atadura de la droga. Te pido, Señor, que la liberes. Te pido que la traigas a ti, que purifique su sangre, que purifique su cerebro. Oro para que en el nombre de Jesús des la orden y todo engaño que donde el diablo la haya sumergido, seas tú liberándola. Extiende tu mano y libérala para la gloria tuya, y que ese corazón, Señor, se rinda ante ti para la gloria tuya. Padre, bendice su vida, que, Señor, Silvia Juliana sea un testimonio viviente y claro, amado Señor, de la gloria tuya manifestada a la vida de ella. Señor, levántala, Señor, levántala. Igualmente nuestras familias, de mis hermanos que sufren este flagelo de droga, oro por ellos, por hijos, sobrinos, tíos, padres que están esclavos a drogas, a la bazuco, cocaína, heroína, Señor, que se han degradado, Señor, viviendo debajo del puente, saliendo de casa, robando, Señor, a sus hogares, para que en el nombre de Jesús cambie la historia. Señor, viene uno más fuerte, tú eres el más fuerte, Señor, libera en el nombre de Jesucristo. Me uno a la oración de papás, de mamás, de hijos, para que traiga liberación de este flagelo a los hogares, en el nombre de Jesús. Oro también para que a través de la policía uses para desmantelar redes de narcotráfico. Señor, del jíbaro en el barrio. Señor, del jíbaro, del amado, del que vende, Señor, estupefacientes en los colegios. Amado Señor, en los barrios. Intercepta, Señor, elimina, Señor, todo plan que hace esclavizar a nuestros jóvenes a ellos para la gloria tuya, Señor. Bendecimos también igualmente la vida de Arker, Señor, para que lo levantes. Señor, su espiritualidad, llénalo con tu Espíritu Santo. Que tu palabra encuentre cabida aún en todo rincón de su vida, en el nombre de Jesús, y que su corazón pueda ser rendido totalmente así. Allí donde está, Padre, dale fortaleza, levántalo en medio de la labor que realiza para la gloria tuya. Y cada petición de mi hermano que está allí, en su corazón, respóndela conforme a tu voluntad para gloria tuya. Aquel que está pidiendo trabajo, Señor, abre por favor esa puerta, Padre Dios, mejor de lo que están pidiendo, Señor. Aquel que está pidiendo por la unión familiar, por su hijo, hazlo mejor, Señor, de lo que nosotros estamos pidiendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe que meditaba que en algo mientras oramos.
La Biblia dice que crece el niño y el espíritu empieza a manifestarse. ¿Sabe que con Jesús pasa igual? Jesús crece y es cuando el espíritu empieza Amén. a manifestarse. Y sucede igual con Juan Bautista, cuando crece. Si usted ve cuando ellos eran niños, el espíritu No. no. Y dice la escritura de Juan, y el Señor comenzó a manifestar el Sí, tiempo de la de manifestación a Israel. Ujú. Mientras tanto estaba en lugares desérticos apartados. Así es, cuando llega el tiempo Ujú. indicado. Así que iglesia, Mientras tanto, de niño, la labor muy importante de por ejemplo, en Juan, sí, de Zacarías Sí. e Elizabeth, ujú, instruir. instruyéndolo en la ley de Dios. Es que la seguridad de nuestros hijos es instruirlos en la palabra, no es llevarlos a que te lo entretengan en la iglesia. No, no es entretener a tus hijos en la iglesia. Es darles la palabra del Señor, que es lo que les va a salvar, hermanos. Hay que entender eso. Así que propóngase, es más, propóngase un reto usted esta semana. Si usted ha perdido el buen hábito de leer la escritura con sus hijos, hay unos que ya están grandes y bueno, pero si usted tiene la oportunidad, hágalo, Amén. ¿sí? Esa es la manera correcta de hacer nuestra labor. Y no solamente leerlos, sino también ten una cultura bíblica en tu Ujú, casa. Así es. Reprende por la palabra, enseña, reprende con toda exhortación, le dijo Pablo a Timoteo. Y doctrina. Reprende con la palabra. Sí, es llamarlos y decirles, bueno, esto no está bien porque la palabra dice, no es lo que nos parezca. Es cuando veas en tu casa una señal de alerta, de alarma, que se están saliendo de los parámetros, usted tiene que allí decir, venga, te instruyo en la palabra de Dios. Porque si hay buena instrucción, si hay una correcta instrucción, Tenemos seguridad de también nuestros hijos. habrá un tiempo de la Manifestación del Espíritu. ¿sí? Si hay una correcta instrucción, habrá tiempo de la manifestación. Por eso muchas veces lo que se dice manifestación no es Amén. manifestación. Amén. ¿Por qué? Porque no está el primer paso. Amén. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude en ello. Así que Dios le bendiga. Amén. Que Dios les bendiga a Salimos todos. este día creyendo en el Señor, que hemos sido apartados y que tenemos que hacer la función de la instrucción todos los días, porque si hay una correcta instrucción, habrá Una correcta manifestación. una correcta manifestación, más bien. Si hay, esa es la frase hoy porque no sabía qué frase. Si hay una correcta instrucción, habrá una correcta manifestación. Porque Aleluya. manifestación sin instrucción es fantasía, Amén. ¿sí? Así que Dios nos ayude, ¿no? Dios les bendiga grandemente en esta Nos mañana. vemos mañana, Nos vemos 5 hoy, 6:30 de la tarde, nuestro culto semanal. Culto, oración, Y intercesión. mañana 5 otra vez acá y nos vemos en Santa Librada, 6 de la tarde. Sí, y hoy 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Bendiciones Dios les para todos, bendiga Dios los guarde. grandemente.